Tu palabra es agradable, es buena. Tus pensamientos son de bien para nosotros, como dijiste, y no de mal. Tú eres nuestro Dios, bendito y alabado seas por siempre. Ahora quiero ruego que uses mis labios, mi cuerpo, mi vida, mis gestos para expresar todo lo que tú me has dicho. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Este es el tercer mensaje que voy a predicar en torno al tema de la iglesia. La iglesia. El primer mensaje que hablamos acerca de la iglesia fue que hablamos acerca de la insensatez del creyente. ¿Cuál fue la insensatez de Jonás? Pretender huir de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Por eso Jonás tomó un barco hacia Tarsis para huir de la presencia de Dios y lo compartió con todos. Estoy huyendo de la presencia de Dios. Como dijimos, ese Jonás no había leído el Salmo 139. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Entonces, hablando de la aplicación del mensaje a nuestra vida, es que cuando Dios nos encomienda una misión, lo mejor es obedecer. Amén. Y preguntábamos, ¿cuántos Jonás hay en medio de la iglesia? Hay muchos Jonás. Que Dios nos encomendó una misión, pero no la hacemos, porque siempre hay argumentos. No obedezco al discipulado porque hay argumentos. No, es que no sé cómo hacerlo. No testifico de Cristo porque porque esto, pero no. Hermano, hay que obedecerlo. Dios lo va a hacer no por nuestra capacidad, sino por su Espíritu. Acuérdense, la obra es de Dios. Él lo único que quiere ver es Jonás que estén dispuestos a ir a Nínive, a un mundo perdido. Y Él se va a glorificar. ¿Se acuerdan lo que pasó en Nínive? Hasta el rey creyó. El segundo mensaje que hablamos es la conducta de un miembro del cuerpo afecta a todo el cuerpo. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos conduzcamos después, porque aquí parecen angelitos todos. El asunto es cuando salga. El asunto es cuando venga el lunes, o cuando vaya al trabajo, o cuando el jefe le mande algo en las palabras que usted no esperaba. ¿Me entiende? Ese hall que tenemos por dentro se incorpore, ¿no? Quieto. Yo tengo que venir aquí los domingos siempre preparado en paz. Esta mañana me levanté y dije, bueno, voy a vestirme así, ya tenía pensado cómo iba a vestir. Y ahí abajo dejé las medias y mis zapatos que me voy a poner hoy. Y salí. Cuando llegué a la sala, vi que había una sola media y la otra. La busqué por el cojín y entre los lados. No, mi hijo se acostó aquí ayer, debe ser que la rodó para acá. No apareció la media. Me busco otro par. Subí. Y en mi cuarto vi unas medias que eran negras. Y dije, bueno, no pega, pero arriba. Agarré las medias y bajé. Ahora sí, pero cuando las desato, unas de un tipo y otras de otro. Esto no me está pasando a mí. Dije, quieto. Voy a subir y a buscar otras medias. Se da cuenta que a veces el enemigo lanza para que usted pierda. No deje que nadie le quite la paz. Para que usted venga aquí tranquilito, no esté enfocado en su mente a venir a recibir palabra de Dios. Hoy voy a hablarles acerca de la unidad de la iglesia. La iglesia necesita mantenerse unida, no junta, pero unida. Pues aquí podemos estar unidos, juntos, en un mismo lugar, pero no quiere decir que estemos unidos. Unidos habla de propósito. La unidad está en función hacia dónde vamos. La unidad está en función de qué creemos. Esa parte de la iglesia tiene que ser monolítica. El enemigo quiere fragmentarla, pero nosotros tenemos que
mantenernos, como dice la historia, en una misma doctrina. El enemigo va a querer, ese es su trabajo. Entonces, en eso, ¿en qué radica la iglesia? Fíjense, como personas aquí somos gente de diferentes trasfondos. La mayoría venimos de hogares que se separaron, de divorciados, ¿sí o no? La mayoría. Más del 80% de los hogares son divorciados. Entonces, de ahí viene. De ahí venimos nosotros. De hogares disfuncionales, de ahí venimos casi todos. Venimos del mundo. ¿Sí o no? Unos más nuevos, otros más viejos, pero venimos de dónde? Del mundo. Entonces, en esa, yo decía así, eso es como, ustedes han visto lo que es la pintura ingenua, ¿no? Esa pintura ingenua típica de acá, no sé si de otros países, que usted ve en un lienzo, una pintura que dice, por decir, la Plaza Baral, en Maracaibo. Y usted ve el que vende cepillado, el que vende chicha, el que vende toda esa cantidad de muñequitos que lo ve ahí de diferentes colores. Bueno, nosotros somos así, somos como están vestidos hoy, como una policromía. Todos son diferentes. Uno tiene camisa estampada, otra camisa lisa, otra de raya, otra de color carmesí y otro de blanco, pero todos son diferentes. ¿Me acuerdo? Pero estamos con un mismo propósito. ¿A qué venimos? A adorar. ¿Me entiendes? A exhalar nuestra gratitud a Dios, a rendirnos ante Dios, ¿verdad? Venimos con un mismo propósito. Entonces, en el propósito hay unidad. No como estemos vestidos. No en el color del vestido, o el color de la blusa o la camisa. Igualmente, miren los dones. ¿En qué se parece la mano al oído? Pero cumple dentro del cuerpo un propósito. ¿Me entiendes? Así el ojo y la pierna, ¿en qué se parecen? En nada. Pero el ojo no le puede decir a la pierna, no me hace falta. Ni la pierna le puede decir al ojo, ¿para qué estás? Si con uno basta, ¿no? Yo puso dos. Si me copian, o sea, no importa. Aunque la formología, la manera de la forma que tengamos sea diferente, el propósito tiene que prevalecer sobre la forma. Amén. Para que, como dijo Isaías, para que la gloria de Dios sea nuestra retaguardia. Para que cuando la gente diga, aquí estuvo los miembros del Trigal, digan, wow, tremenda gente la del Trigal. La gente del Trigal son gente que testifica de Cristo. Amén. La gente del Trigal son gente que adora en espíritu y en verdad. Amén. La gente del Trigal son gente que tiene una sola doctrina. Amén. Punto número 1. La doctrina de la iglesia define su unidad. La doctrina de la iglesia define su unidad. ¿Saben cuántas doctrinas de herejes han salido de la fe cristiana? Han salido los mormones, pues, los testigos de Jehová, los adventistas, los solo Jesús, y tantas cosas. ¿Para ustedes contar cuántas han habido? Salieron del mismo libro, pero ¿qué hicieron con el libro? Lo manipularon. ¿Qué más hicieron? Lo mutilaron, le quitaron, le pusieron, le acomodaron. Hicieron sus propias editoriales, la Watchtower, y sus propias editoriales, para adecuarlo según alguien lo había visto así. Entonces, ¿qué hicieron? Deformaron la verdad. ¿Sabe? El enemigo ataca en dos direcciones fundamentalmente, muchas, pero son como la guerra allá en Ucrania, incluso pum, 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 pum. El enemigo está atacando permanentemente. Pero hay dos que nos pueden llamar la atención más que otras. Dos. Para que
bendición de la cual nos gozamos y predicamos se pierda. Uno es la carne. Lo primero que le lanzó el diablo a Jesús fue este dardo. Si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en... ¿Por qué? Porque tenía ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Tenía hambre o no tenía hambre? Tenía una necesidad. ¿Ella tiene hambre? Tiene que tener hambre. ¿Qué voy a lanzarle? Esta. Entonces lo primero que va a ir a apuntar es a tu necesidad corporal. ¿Me entiendes? A David, que le lanzó una mujer bañándose. Acá, que le lanzó un manto babilónico y un lingote de oro y 200 monedas de plata, de oro, 200 ciclos de plata. A Eva, que le lanzó, no sé si era manzana o no, era un fruto muy atractivo. Voy a hacer una manzana, si usted quiere decir manzana no importa, pero era agradable a los ojos, ¿me entiende? Entonces, agradable a los ojos, agradable a mi sexualidad, agradable a lo que me estimula, que me agrada, que me atrae. Eso es lo que primero lanza el diablo. ¿Entiende lo que quiero decir? Eso lo va a lanzar. Esos datos están permanentemente lloviendo sobre nuestra vida. Y hoy día más, mire, hoy día eso llueve por todas partes. Es como la lluvia, como las gotas de lluvia, cantidad por todas partes, donde usted se meta. Lo segundo que lanza es lo mismo que le lanzó a Jesús. Ah, tú sabes Biblia, estás usando de tu novio. Ah, sabes. Bueno, también la Biblia dice el diablo, la Biblia dice, allá en el Salmo 91, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropieza. Entonces lo puso allá en el pináculo del templo. Lánzate, porque la Biblia dice. Entonces, ¿qué atacó? La doctrina. ¿Me entienden lo que quiero decir? Él atacó la palabra. El diablo ha transformado, ha mutilado, ha quitado, ha deformado la palabra. Nada más que ahí, en esa tentación de Jesús, en el punto 2, deformó la palabra. Por eso el Señor le dijo, no es así. No tentarás, también la Biblia dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Para probar que Dios está con nosotros y que sus ángeles andan con nosotros, no necesitamos montarnos a un techo para lanzarnos. Bueno, Señor, ahora quiero ver que tú estás conmigo. Láncese, pues, ahí, súbase allá arriba. Cuando caiga va a rebotar, pero en el cielo va a rebotar. No lo hagas. No tentarás a Jehová tu Dios. Por tanto, nosotros en la apologética, nosotros tenemos que ser defensores de la palabra. Santificad a Dios en vuestros corazones, dice el apóstol Pedro. Y están preparados que estudien. ¿Están preparados para qué? Para presentar defensa de la fe. Si es necesario morir como Esteban, pero defendiendo la fe. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de vuestra esperanza. Cada persona debe estar preparada. Alguien pasó un video del pastor Chuy esta semana y me pareció excelente. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hace el diablo es distraerlo de tal manera que ya usted no agarra su Biblia ni en el teléfono ni en el libro, sino que habla de lo que otro dijo. ¿Este es el problema? Ahí está el problema. No me diga que nuestra relación con Dios está bien si solamente escuchamos sus palabras cuando venimos al culto el domingo. No. Presas fáciles del enemigo. Ranchos de paja que arden con un solo dato. El
el peso que hay en mi corazón es ver a una congregación que no ama el escudriñar la palabra. Porque son vulnerables en extremo. Mi pueblo fue llevado cautivo, dice el Señor. Cautivo el pueblo de Dios. Él no hizo libre, pero es llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento de mí. Y si algo debemos tomar del apóstol Pablo es lo que dice en Filipenses 3:7. ¿Y cuántas cosas eran grandes para mí? Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo estimo como basura. Lo que más deseo es conocerte. Lo que más deseo es hablar contigo. Lo que más deseo es esta comunión contigo. El conocimiento de Dios viene por el consejo de Dios, que es su palabra. Si no cuidamos la doctrina, perdemos el carácter de la iglesia. Tenemos que cuidar la doctrina. ¿Qué es lo que creemos? Lo que enseñamos. Esto no es una universidad teológica, es la iglesia. Y la iglesia prepara un ejército bajo una misma doctrina. Miren Hechos capítulo 2, 42. Por favor, Hechos. ¿Cuántos hermanos había en la primera iglesia bautista de Jerusalén? Bueno, no era bautista, está bien. ¿Cuántos hermanos había en la primera iglesia de Jerusalén? ¿Cuántos había? Al menos 120, ¿se acuerdan? Como dice el libro de Hechos, habían 120 antes del día de Pentecostés. Pero luego del día de Pentecostés, ¿habían cuántos? 5,000 y después 3,000 más. ¿Usted se imagina? Yo perdí el pelo de mi cabeza lidiando con 200 aquí. ¿Cómo serían ellos con 8,000? Pero miren lo que dice en Hechos 2:42. Todavía no me llegó a ese punto, pero miren el 42. Miren la iglesia cómo estaba. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Y perseveraban en el partimiento del pan. Y perseveraban en las oraciones. ¿Sí o no? ¿Está todo ahí? Sí. Le hago así, que es mejor. Perseveraban, insistían. Había problemas en la iglesia. Los estaban acosando los romanos. Los estaban acosando los judaizantes. Sí. Pero ellos perseveraban. Perseveraban. Ahora, ¿cuántos apóstoles había? Ya había sido elegido Matías, el sustituto de Judas. Habían 12 otra vez. 12 Amén. Pastores. Vamos a llamarlos. Pero ¿cuántas doctrinas? Una sola enseñanza. Una sola doctrina. Muchos pastores, pero una sola doctrina. ¿Por qué tanto énfasis, pastor? Ay, papá, porque por ahí viene el ataque. No, eso pasó hace tiempo y pasó ahora y seguirá pasando. Primera de Timoteo, una carta pastoral, capítulo 6. Miren lo que dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apartaos de los tales.
Eso se lo dijo el pastor mayor a su discípulo Timoteo, le dijo así. ¿Quién es el defensor de la palabra? La iglesia. No me miren a mí. Es la iglesia. ¿Cómo hacían los hermanos de Vega cuando le predicaban la palabra? ¿Ellos qué hacían en la tarde? Vamos a escudriñar en el Antiguo Testamento a ver si es como están diciendo él. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Así tiene que ser. Ninguno aquí puede verse como un embudo. Vamos a echar en el embudo lo que hay, cabe todo, el embudo no rechaza nada. No. Todos son con juicio crítico. Para ver si lo que está diciendo el predicador es verdad. Para ver si lo que está diciendo el maestro de escuela dominical es verdad. Porque se va a infiltrar el enemigo. Óigame, las iglesias están infiltradas. Hay en medio de nosotros gente contraria a nosotros. Y lo hay en Vida Cristiana, y lo hay en Salem, en la primera, lo hay en Luz y Vida. Hay gente infiltrada. Porque ¿de dónde nacerá la apostasía? Del mundo. De la misma iglesia. De la iglesia. Hay que defenderla. No me digan que no hubo alguien que les dijera, usted está investido con la autoridad de Dios para, discernir, porque dice el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. No se coma todo el cuento, porque después viene con cólico, pastor, mire lo que me comí. Gálatas 5, 6 al 9. Este fue los hermanos de Galacia, no sé si de la parte septentrional o no, pero ahí había obra que Dios había levantado por la parte de Pablo. Y fíjense lo que dice esto, dice él, estoy maravillado, verso 6, capítulo 1, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Me da cuenta? Los nazarenos, por ejemplo, ¿no? Los nazarenos no, ¿cómo se llaman estos? Que mezclan el judaísmo con el cristianismo. Bueno, está bien la gracia, pero hay que cumplir la ley. ¿Lo qué? Los mesiánicos, esa es gracia. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Dice la palabra, sí o no? Y la palabra tiene un carácter universal, ¿sí o no? Entonces, en medio de nosotros pudiera haber alguno que se levante en algún momento para distorsionar la verdad de Cristo. Pero mira lo que dice Pablo aquí de manera enfática. Fíjense. Si aún nosotros, escúchame bien, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes lo que está diciendo? Si alguien me anunciara algo diferente a lo que les he anunciado, sea rechazado de plano, anatema. Lo que está diciendo Pablo es fuerte. Ustedes han sido abonados, sembrados en una palabra, en una doctrina. Sean celosos de guardar la doctrina. ¿Me entienden? Porque por ahí hay algunos cabezones que leen mucho, hablan mucho, mucha filosofía y muchas cuestiones. ¿Dónde está tu discípulo? ¿Dónde está tu vida verdadera de Cristo, de obediencia a Cristo? Ten
cuidado. Anuncio esto hoy, antes que llegue el 2023. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa aborrecido, rechazado, excomulgado, sáquenlo de aquí. Amén. Pablo a los Efesios habla en el capítulo 4. Dice Pablo en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe no es la fe de salvación, la fe de la doctrina, del evangelio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Eso está en la doctrina. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Tenemos que conocer más a Cristo. ¿Cuándo usted conoce a Cristo del 1 al 10? ¿Qué? Pero tengo que conocerlo más. Tengo 41 años conociéndole. Tengo que conocerlo más. He visto su misericordia en mi vida. He visto su presencia en mi vida. He escuchado su voz. Ha caminado conmigo. Pero quiero conocerlo más. Porque necesito conocerlo más. Nunca es suficiente. Por eso Pablo dijo, todo es basura por la excelencia. Oiga, me estoy diciendo, la excelencia del conocimiento. Porque usted sabe 4 cositas, que la fe es que la salvación es por gracia y la fe es el don de Dios para la salvación. Y ya está listo ya. ¿Sabe por qué es necesario? Esta vacuna sí la pruebo yo. Para que se vacune contra la apostasía. Lo que pasa con mi clase, yo les digo eso, mire, ustedes están comenzando, les digo como alumnos, pero la meta de ustedes es llegar a ser maestros. A los que están conmigo en el discipulado les digo, ustedes tienen que ponerse la meta para ser maestros. Responden mi hermano con ustedes. Bueno, yo tomo por fe, que es un amén. Usted tiene que meterse en la cabeza que tengo que ser un maestro de la palabra. Porque tengo que enseñar a otro, pero pastor, tengo que ir al seminario, pero pastor, no, usted tiene que ir al seminario. Usted tiene que simplemente ser obediente y desear conocer más de Dios. Mire, no busque el consejo del pastor, busque el consejo de la palabra. Aquí está el consejo de Dios en su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, dice en el Salmo 32. A cada uno nos va a enseñar, no hay necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu mismo nos va a revelar la verdad. Sí, es necesario el mentor, sí, es necesario todas esas cosas, sí, es necesario la prédica, está bien. Pero aquí, miren lo que termina diciendo Pablo aquí en la carta a los Efesios. A la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. ¿Te das cuenta que hay más diablos que santos? ¿Sí o no? Sí. Claro. El mundo se levanta gente que tiene el disfraz de oveja, pero por dentro son depredadores. Voltee su bolsillo, métase la mano, voltee el bolsillo y diga, nada tengo
Y usted mete la mano como el mono en la tapara. Saca la mano y a balazo. Yo escuché una vez una señora que me llamó, casi rogándome, me dijo: pastor, ayúdeme. ¿Quién es? Soy fulana. Ah, ¿qué le pasa? Pastor, ayúdeme con mi marido. ¿Qué le pasó al marido? Está yendo a la iglesia. Ay, entonces, y el pastor dijo que había que sembrar, y él ha sembrado de todo, ya sembró el carro, y lo estamos pagando, lo está entregando. Pastor, ayúdeme a hablar con él. Cada quien dé conforme propuso en su corazón. Así es. No se dejen manipular, porque hay muchos que quieren mercadear con la fe vuestra, con la falta de conocimiento y con la ignorancia que hay en vosotros. Quieren manipularlos, con sus miedos quieren atraerlos y hacerlos ¿qué? Cautivos. Al final, cuando las cosas no se le den como usted quisiera, sembró pero no cosechó. El que cosechó fue el pastor. Dice el proverbio que dice que el que siembra en tierra ajena ¿hasta qué? Hasta la semilla la pierde. Punto número 2. Perseverantes en la doctrina. Primero, defendiendo la doctrina. ¿Tú me entiendes? O sea, póngase el escudo y la espada aquí. Vamos a ver. Hay que defenderla porque vienen con distorsión. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Amén. Porque en una asamblea aprobó que aquí no se enseñe ninguna Biblia que venga del texto crítico. Que se mantenga la doctrina y la enseñanza del santo receptus o del texto recibido. Que no se enseñe como una Biblia. Óigame bien, usted tiene que revisar aquí cualquier maestro que Dios lo guarde, que se pare con una Biblia, que venga del texto crítico. Usted dice: pues másteme la Biblia. Usted tiene la autoridad. Le doy la autoridad, pues. Yo le encomiendo a usted a que sea vigilante de eso. Porque la iglesia es la máxima autoridad. Y la iglesia provoca que no se enseñe con otro que si no sea del santos preceptos. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mire el amoroso Juan lo que está diciendo. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Yo le decía en una reunión, le decía: mire, en estos tiempos que vienen, prepárense porque va a venir unos hallazgos del siglo I. Va a poner en vigencia el Evangelio según Bartolomé y según Pedro y según, ¿me entiendes? Y son documentos que ahí están ahí. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo? Que si aún un ángel descendiese a predicar un evangelio diferente, no lo oiga. Si aún un erudito, un predicador, un de esos picos de plata que tienen aquella apariencia de santidad, y dice, y viene a predicarle algo que este negro le ha predicado, algo diferente, no lo oiga. ¿Sabe quién era feo, Pablo? Era feo, pero poderoso en la palabra. Y su amor por Dios era algo celoso, mucho más que antes cuando estaba en la mentira. Ahora, conociendo la verdad, para él era excelente. No hay más arriba. Nosotros predicamos en nuestra doctrina a Cristo como Señor. Él es Dios.
de la piedad. Dios, no él, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, con E mayúscula, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, y creído en el mundo y recibido en gloria. Amén. Eso es lo que nosotros enseñamos. Que en ningún otro hay salvación. Así dijo Pedro, ¿verdad? Dijo en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Van a aparecer gente que van a ser descendientes de Jesús y María Magdalena. ¿Me está viendo, no? Va a aparecer una tumba, una cripta por allá y van a conseguir el cuerpo. ¿Se acuerdan de la película El Cuerpo? En nuestra doctrina enseñamos que solamente hay un Dios, un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en uno, una triunidad. Que es absurdo, que es locura. Bueno, estudia la Escritura. Porque yo no puedo pretender que yo te revele lo que a mí me ha sido revelado. No, el que me reveló a mí te revelará a ti lo que a mí me reveló. Esa es la obra de la gracia. Yo no puedo convencer a nadie, pudiera persuadir, o pudiera indicar, o pudiera facilitar, pero hasta ahí puedo llegar. Allá está escrito, miren, aquella pizarra, aquella cartelera, están aquí los 15 principios de la doctrina que profesamos. Usted tiene que ser lector de eso, memorizador de eso. Porque usted va a la iglesia bautista trigal, ¿y por qué bautista? No sé, me pusieron un nombre. Ese que el fundador se llamaba. Debe ser por Juan el Bautista. ¿Y qué cree en la iglesia? No, el predicador es tremendo, es bueno. Amén. No sé, anda, que tú veas. Gofio. ¿Sabes lo que es gofio? Afrecho. ¡Oh! Allá enseñamos que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en los tres se conjuga algo maravilloso para el hombre, y es la doctrina de la salvación, que solamente en Cristo hay salvación. Porque dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino a Dios es Jesucristo. Que el Espíritu Santo tiene la obra de convencernos que estando en el mundo para que reconozcamos que Cristo es el Señor, porque aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro entendimiento, a fin de que podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Yo no puedo provocar eso en ti, a menos que Dios lo provoque. Esto es lo que nosotros enseñamos, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora usted me dice, pero usted dice, ¿cuál Biblia? Hay para todo tipo, para los gays, para las lesbianas, para todos hay. Y le llaman Biblia. Se da cuenta que ya se distorsionó todo. ¿Cuál Biblia? La Biblia satánica. Hasta la Biblia satánica, hay de todo. No, allá nosotros enseñamos la Biblia Reina Valera del 60. Es la que usa mi pastor, no sé. Pero la del 60, la del 91, la del 2000, la del 1909, esa Reina Valera que vino de King James y toda esa trayectoria, que le han caído a palo, pero esa fue la que provocó la reforma del siglo XVI. La que usó Lutero. ¿Me entiende? La que tocó la vida y transformó la vida de este monje en un gran predicador de la reforma. La que levantó Erasmo de Rotterdam, la que hizo grande a los primeros predicadores de aquella época y transformó la historia de la humanidad. Yo prefiero leer esa, porque ella transformó la vida de nuestros antepasados, la nube de testigos que tenemos nosotros atrás. Bueno, yo tengo
tengo aquí 8, 9 y 10. Y toda la recopilación de todos los principios que están ahí. La Biblia es la palabra de Dios. El hombre es totalmente caído. La salvación solamente es por fe. La obra de la cruz y la gracia de Dios en la fe manifestada en el hombre es la que nos hace a nosotros cercanos a Dios como hijos. Y tenemos nueva vida al nacer, al recibir a Cristo en nuestros corazones. El verdadero y santo hombre de Dios y mujer de Dios persevera hasta el fin. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la obediencia es el bautismo y la cena del Señor como ordenanzas primarias que debemos acatar cuando comenzamos la vida en Cristo. Finalmente, Pablo, hablando a los tesalonicenses en segunda carta, dijo en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Miren lo que está blindando. Pablo está blindando a la iglesia. Dice, ni que vaya que firma Pablo. No lo crean. El consejo de Dios ya está claro. Finalmente, punto 3. El peligro es inminente. Pablo dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente: los postreros tiempos, ¿saben cuándo empezaron? Desde el día de Pentecostés en adelante. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan, Jonás? Joel. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Se da cuenta por qué tiene que llenarse de la palabra? Santificar a Dios en vuestro cuerpo. Llénese de la palabra. Porque algunos van a querer ser más espirituales que los demás. Y van a tener una renovación espiritual profunda. No. Lo que el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti es suficiente. Y su palabra, la plena verdad. Su mejor consejo, el consejo de Dios está aquí. Así que ese es el mensaje que les traigo hoy. Con todo mi corazón, con todo mi corazón. No quiero que sean famélicos espirituales, desnutridos espirituales, que no saben si van o si vienen. Y apenas se aparezca un ángel por ahí se arrodilla y no sabe si es un demonio disfrazado como ángel de Dios. O escuchan un predicador por ahí, ay, sí, qué bello predicó. Porque se acuerdan aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le digo al Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y lo que hicimos que dice, nunca os conocí. Es conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser defensores de esto. Nadie que venga con muchas evidencias. No tengo nada que hablar. Porque si no te satisface lo que ya sabes, hay problema. ¿Sí me entiendes? A la mujer que no le satisface a su marido empieza a mirar para el lado. Al hombre que no le satisface a su mujer empieza a mirar para el lado. Pero ¿qué dice la palabra? Que sus caricias te satisfagan. No tienes que mirar a la mujer ajena. No está completo en Cristo. No dice la palabra que en Cristo estamos completos. Que somos perfectos quiere decir que estamos llenos, pero no necesitamos más nada. No dice el Señor a Pablo que tenía ese problema y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, hermano mío, termino con esto. Póngase de pie y dígale, Señor, aquí estoy dispuesto a defender tu palabra. Póngase de pie y dígale,
decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy para que tú hagas el cambio en mi vida necesario para obedecerte. Póngase de pie para decirle, ya basta de perder tiempo. Hay que enseriarse con Dios. Prefiero andar como sabio y no como necio. Cierre sus ojos y levante sus manos si quiere y diga, Señor, aquí está bien. Esto es personal, esto es cada quien. Amado Padre, yo oro por esta iglesia. Yo oro porque tu Espíritu Santo hable a cada uno, Señor. Y exhorte, anime a cada uno. Y al que haya que amonestar, le amoneste. Le redarguya y le diga, no puedo, no quiero que vivas así. Quiero que vivas caminando a mi lado. Quiero que me honres con tu vida. Quiero que me agrades con tu vida. Así dijo el Señor respecto de Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Te bendecimos esta mañana por tu palabra. Y ruego, Señor, que ella sea prosperada en cada corazón que la escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias.